Antonio Rudiger no sabía en qué lío se había metido hasta que la liga le hizo llegar la notificación de sanción más dura que se recuerde en los últimos años, un documento que cayó como un jarro de agua helada sobre la mesa del despacho de su abogado y que, al mismo tiempo, se convirtió en la comidilla obligada de todas las tertulias deportivas y no deportivas de España y buena parte de Europa. De aquella jugada brutal en el Santiago Bernabéu, en un Real Madrid-Getafe que parecía un simple partido de liga más, ha surgido una tormenta perfecta que ha terminado con una sanción ejemplarizante firmada por la liga, un paquete disciplinario que nadie vio venir y que, sin embargo, ahora marcará un antes y un después en cómo se aplica la justicia deportiva en nuestro fútbol. Lo primero que hay que decir, sin rodeos, es que el origen de todo este terremoto fue una acción que muchos describieron sin eufemismos como un rodillazo directo a la cara de Diego Rico mientras éste ya estaba en el suelo, una acción en la que Rudiger, defensor del Real Madrid, impactó con su rodilla la cabeza de su rival en lo que, para varios exárbitros y comentaristas, constituía una conducta violenta digna de tarjeta roja directa. La jugada se produjo en el minuto 25 del encuentro y dejó a todos boquiabiertos porque ni el árbitro principal ni el VAR decidieron parar la acción o expulsar al alemán en ese mismo instante. Desde el primer momento la escena fue objeto de debate encendido. En la repetición se veía claramente cómo Rudiger, en su intento de disputar el balón, no solo no evitó el contacto con Diego Rico, sino que su rodilla fue a dar justamente al rostro del lateral de Getafe, un golpe que por la fuerza y la dirección que tomó tenía todo el potencial del mundo para dejar secuelas serias. El propio Rico no se mordió la lengua después del partido, denunciando con firmeza que si él hubiera cometido la misma acción habría estado varios partidos de baja por sanción, posiblemente incluso 10 encuentros, y cuestionando directamente la actuación del VAR y del árbitro que dejaron correr el juego sin intervenir. Al día siguiente, aquello ya no era un simple foul controversial, o una jugada polémica más que se veía cada cierto tiempo en los campos de fútbol. Las radios, las televisiones y los periódicos deportivos no hablaban de otra cosa. Exárbitros como Iturralde González se preguntaban en directo si no era esta una de esas acciones que legítimamente merecían expulsión por conducta violenta, porque la realidad, decían, es que este tipo de contacto no tiene lugar en un deporte que se basa en la integridad física de los jugadores. Pero el verdadero giro de guión llegaría cuando la liga decidió no dejar la cosa en un simple episodio desafortunado. Un día después del partido, el departamento disciplinario de la Liga Española anunció que habría un expediente sancionador contra Rudiger por lo que calificó de conducta violenta e injustificada que contraviene los principios fundamentales de integridad física y deportividad que rigen nuestra competición. Es decir, la Liga tomó la acción de oficio, decidió actuar no por la tarjeta mostrada en el campo, sino por lo que consideró un incumplimiento grave de las normas de conducta aceptadas en el fútbol profesional. Cuando se publicó el contenido de esa sanción, la afición, los medios y los propios protagonistas de la liga quedaron atónitos. La liga no solo sancionaba a Rudiger con varios partidos de suspensión, sino que además le imponía una multa económica significativa y la obligación de participar en programas formativos sobre conducta deportiva y respeto al adversario. Algunos sectores incluso hablaron de que se trataba de la sanción más dura pronunciada en un caso de este tipo en la historia reciente de la competición. Era una señal inequívoca, un mensaje de que nadie, por más grande que sea su club o su historial, está por encima de las normas que rigen el fútbol español. Los fundamentos de la sanción eran tan sólidos como inesperados. La resolución de la Liga hacía hincapié en la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores y en que las acciones violentas deliberadas no pueden quedar impunes simplemente porque el árbitro en el campo no las haya sancionado correctamente. Incluso señalaba que la intervención del VAR, que teóricamente está para corregir este tipo de errores humanos, había fallado en su obligación y por tanto la responsabilidad recaía en el organismo rector de la competición para corregir ese vacío disciplinario. Era casi como si la Liga dijera: si ustedes no nos protegen, nosotros lo haremos desde nuestra posición. La respuesta de los comentaristas deportivos fue inmediata y no precisamente unánime. Un sector defendió a ultranza la decisión de la Liga, señalando que la pasividad arbitral en ese partido del Bernabéu había sido tan evidente que dejar el asunto sin consecuencias habría sido un precedente peligroso. Decían que si las acciones violentas pueden quedar impunes en el campo, entonces el propio fútbol profesional está mandando un mensaje caótico a los jugadores más jóvenes y a toda la masa de aficionados. Otros, sin embargo, consideraron que la liga se había excedido, que estaba invadiendo competencias arbitrales y que imponer una sanción retrospectiva por una decisión que en su momento no fue roja podría abrir la puerta a una avalancha de recursos y protestas en casos futuros más dudosos.
Pero más allá del debate técnico, lo que verdaderamente prendió la mecha fue la reacción del propio Rudiger y de su club. El jugador, acostumbrado a competir al máximo nivel en algunos de los clubes más grandes del mundo, publicó unas declaraciones en redes sociales en las que defendía su acción, asegurando que nunca había actuado con malicia y que, en el calor de la competición y disputando cada balón con la máxima intensidad, podía haber habido contacto involuntario. El Real Madrid, por su parte, emitió un comunicado de apoyo a su jugador, subrayando su trayectoria profesional y su compromiso con los valores del deporte, pero sin negar que la jugada había sido desafortunada y que merecía una revisión más profunda. Estas palabras, si bien buscaban calmar las aguas, terminaron de encenderlas, porque para muchos sonaban a intento de minimizar un acto que ya había trascendido el ámbito meramente deportivo para convertirse en un símbolo de la permisividad que algunos perciben en el fútbol de élite. Lo cierto es que, tras esa sanción que dejó a Rudiger fuera de varios partidos cruciales en la pelea por el título, todo el ecosistema del fútbol español entró en una fase de introspección forzada. Los árbitros empezaron a recibir críticas más duras y más fundamentadas por sus decisiones en el campo, los expertos empezaron a cuestionar los criterios de intervención del VAR, y los aficionados comunes empezaron a plantearse preguntas que quizá nunca antes se habían hecho. ¿Hasta qué punto es responsable un jugador de sus propios actos si la tecnología y los árbitros no reaccionan? ¿Es justo sancionar retrospectivamente a un jugador por algo que no fue castigado en el momento? ¿Dónde acaba la subjetividad y empieza la justicia deportiva objetiva? En las semanas posteriores, aquella sanción de la Liga se convirtió en tema obligado en cualquier conversación sobre fútbol. Incluso jugadores de otros equipos, al ser preguntados en rueda de prensa, expresaron su opinión. Algunos coincidieron con la postura de la Liga, defendiendo que no puede ser que las decisiones arbitrales erróneas dejen a su suerte actos que ponen en riesgo la salud de los jugadores. Otros, en cambio, compararon la situación con ejemplos de otras ligas europeas donde las sanciones retrospectivas también se aplican, pero siempre con criterios más rígidos y con comités específicos para valorar cada incidente caso por caso. Mientras tanto, Diego Rico, el afectado directo de aquella acción, aprovechó cada oportunidad para recordar su versión de los hechos en medios de comunicación. Dijo que si Rudiger le hubiera golpeado más fuerte quizá no habría podido terminar el partido, y que la reacción de la Liga le parecía finalmente un acto de justicia tardía pero necesario. Que si esta sanción podía servir para que otros jugadores pensaran dos veces antes de lanzarse con acciones peligrosas, entonces algo bueno podría salir de todo eso. Hubo quien señaló, con un punto de ironía fina, que la sanción de la Liga no solo castigaba la violencia física, sino que también enviaba una señal clara de que la imagen del fútbol importa tanto como el resultado en el marcador. Que una jugada polémica puede quedar marcada en la memoria colectiva no solo por la polémica en el momento, sino por las consecuencias institucionales que se derivan después. Algunos periodistas incluso compararon aquella sanción con decisiones históricas en otros deportes que, a menudo, terminan redefiniendo las reglas no escritas del juego. Y sí, si ya estás flipando con todo esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque la historia no se quedó ahí. La Liga, después de imponer esa sanción ejemplar, anunció que revisaría y actualizaría sus protocolos disciplinarios para incluir criterios más claros sobre cómo actuar en casos similares, cerrando así un círculo que hasta hace poco parecía abierto y lleno de zonas grises. Se trataba de una revisión que muchos consideraban urgente, porque el fútbol moderno ya no es solo un juego físico y táctico, es espectáculo, es tecnología, es responsabilidad institucional, por supuesto, es salud y seguridad de los futbolistas. En definitiva, aquella jugada que en un principio pasó casi desapercibida en el minuto 25 de un partido de liga se transformó en algo mucho más grande. La sanción de la Liga a Antonio Rudiger no fue simplemente una tarjeta o unos cuantos partidos fuera de la alineación, fue una declaración de principio sobre cómo debe entenderse la conducta deportiva en un entorno que cada vez exige más profesionalidad y menos tolerancia a la violencia injustificada. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario, porque pocas veces una simple acción dentro de un campo de fútbol termina provocando un debate que llega hasta lo más profundo de cómo entendemos el deporte y la justicia dentro de él. Fue una sanción que dejó huella, que provocó reflexión y que, sobre todo, marcó un hito. En la Liga, incluso los gigantes están sujetos a las reglas, y nadie, ni siquiera un defensa con pasado glorioso y camiseta legendaria, puede escapar a la justicia cuando cruza la línea de lo aceptable en el terreno de juego. Y esa idea, la de que nadie está por encima de las reglas, fue precisamente el núcleo duro de la resolución disciplinaria, el párrafo que más se subrayó en los despachos y el que más escoció en ciertos sectores del madridismo.
Porque la sanción no se limitaba a castigar una acción aislada, sino que describía con una frialdad casi quirúrgica la secuencia completa: la posición del cuerpo, la trayectoria de la rodilla, la ausencia de intento real por amortiguar el impacto y el contexto en el que se produce el contacto con el balón ya fuera del radio inmediato de disputa. No era una interpretación emocional, era una reconstrucción técnica que, paso a paso, desmontaba la coartada del accidente fortuito. El documento disciplinario incidía en algo que suele pasar desapercibido para el gran público: la diferencia entre intensidad competitiva y temeridad. La intensidad forma parte del ADN del fútbol profesional. Es el combustible que permite que un central se juegue el físico en cada cruce, que un delantero ataque un balón dividido como si le fuera la vida en ello. La temeridad, en cambio, es otra cosa. Es la acción en la que el jugador asume un riesgo desproporcionado para la integridad del rival, aun cuando no exista una intención explícita de lesionar. Y ahí estaba el matiz que convertía el rodillazo en algo sancionable más allá de lo que hubiera decidido el árbitro en caliente. En el análisis de las imágenes, los instructores señalaron que Rüdiger tenía margen para replegar la pierna, para modificar el gesto técnico, para priorizar la seguridad del adversario. No lo hizo, y esa omisión, esa falta de diligencia, fue considerada suficiente para aplicar el artículo correspondiente del Código Disciplinario que habla de conductas violentas o peligrosas con resultado potencialmente lesivo. No hacía falta que Diego Rico terminara en el hospital para que la acción fuera grave. Bastaba con que el riesgo fuera evidente y evitable. Este punto es fundamental, porque desmonta el argumento simplista de que si no hubo lesión, no pasa nada. En el deporte profesional, y más en una competición de la magnitud de la Liga Española, el daño potencial es casi tan relevante como el daño consumado. No se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que pudo haber ocurrido. Y en esa línea, la sanción tenía un componente preventivo clarísimo. Era un aviso a navegantes. Una especie de línea roja trazada con rotulador grueso para que nadie alegue desconocimiento en el futuro. Además, el texto hacía referencia a la responsabilidad añadida que tienen los jugadores de élite por su condición de referentes públicos. Puede sonar grandilocuente, pero no lo es. Un futbolista del Real Madrid no compite en un vacío social. Cada gesto suyo se reproduce millones de veces en pantallas de todo el mundo. Se analiza, se imita en patios de colegio y en campos de barrio. Cuando un jugador de ese nivel realiza una acción peligrosa sin consecuencias disciplinarias, el mensaje implícito es devastador. Todo vale si llevas la camiseta adecuada y el árbitro mira hacia otro lado. Por eso la sanción fue leída también como una defensa de la credibilidad de la competición. En los últimos años, el debate sobre el arbitraje y el uso del VAR ha erosionado la confianza de muchos aficionados. Cada decisión polémica alimenta teorías, sospechas y relatos interesados. En este caso, la pasividad inicial del sistema arbitral dejó una grieta peligrosa. Si la institución no hubiera intervenido después, esa grieta habría crecido hasta convertirse en un agujero negro de desconfianza. Y el fútbol, que vive de la pasión, no puede permitirse que la sospecha sustituya al entusiasmo. Hubo otro elemento que añadió gravedad al asunto: la reacción corporal de Diego Rico tras el impacto. Las imágenes mostraban cómo se llevaba la mano al rostro de inmediato, cómo necesitaba unos segundos para incorporarse, cómo el juego continuaba mientras él aún estaba procesando el golpe. Esa secuencia fue interpretada como prueba de que el contacto no fue leve ni anecdótico. Fue un choque directo en una zona extremadamente sensible. Y en el fútbol moderno, donde se ha avanzado enormemente en protocolos de conmoción cerebral y protección de la cabeza, ese detalle pesa mucho. No es casualidad que en los últimos años las federaciones y ligas hayan endurecido las sanciones por golpes en la cabeza. La ciencia ha demostrado que las lesiones cerebrales repetidas pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo. En ese contexto, permitir un rodillazo en el rostro sin una respuesta contundente habría sido una contradicción flagrante con los discursos oficiales sobre salud y prevención. La sanción, por tanto, no solo era coherente con el reglamento, sino también con la evolución médica y ética del deporte. Algunos defensores de Rüdiger insistieron en que se trataba de un jugador conocido por su intensidad, por su carácter competitivo al límite, pero no por una trayectoria de violencia sistemática. Y eso es cierto. No estamos hablando de un reincidente habitual en agresiones. Sin embargo, la resolución dejaba claro que la ausencia de antecedentes no elimina la gravedad del acto concreto. Puede influir en la cuantía de la sanción, sí, pero no borra la responsabilidad del momento. Es como si el sistema dijera: tu historial cuenta, pero no te exime. También se analizó el contexto táctico de la jugada.
El balón no estaba en disputa directa en el instante del impacto. No era un choque frontal por un balón aéreo en el que ambos jugadores saltan con riesgo compartido. Era una acción posterior, con uno de los protagonistas ya en el suelo. Ese matiz cambia radicalmente la percepción. Porque cuando uno de los dos está en clara desventaja posicional, el deber de cuidado del que llega en carrera es mayor. Y ahí es donde la conducta fue considerada especialmente reprochable. Mientras tanto, en el vestuario del Real Madrid se vivía una mezcla de solidaridad interna y preocupación estratégica. Perder a un central titular en un tramo decisivo de la temporada no es un detalle menor. La sanción no solo tenía impacto ético, sino también deportivo. Afectaba a la planificación, a las rotaciones, al equilibrio defensivo. Y eso generó un debate paralelo. ¿Hasta qué punto una sanción ejemplarizante puede alterar el desarrollo competitivo de la liga? La respuesta implícita de la institución fue clara: la integridad física está por encima del calendario. Este punto merece una reflexión más profunda. En ocasiones, el fútbol profesional parece atrapado en su propio éxito. Partidos cada 3 días, competiciones múltiples, calendarios apretados hasta el límite. En ese escenario, cualquier baja se percibe como un drama logístico. Pero esa presión no puede ser excusa para relativizar conductas peligrosas. Si la competición quiere ser sostenible, debe aceptar que la disciplina forma parte del juego tanto como el gol en el último minuto. Otro aspecto interesante fue la reacción del colectivo arbitral. Aunque oficialmente no se pronunciaron de forma corporativa, varios árbitros retirados y analistas reconocieron que la intervención posterior de la liga evidenciaba un fallo en la aplicación del protocolo VAR. Y aquí hay un matiz técnico crucial. El VAR está diseñado para intervenir en casos de error claro o manifiesto. La pregunta que flotaba en el ambiente era si el rodillazo no cumplía exactamente esa definición. Si lo era, ¿por qué no se llamó al árbitro a revisar la jugada en el monitor? La sanción no respondía directamente a esa cuestión, pero la dejaba implícita. Al actuar oficio, la liga estaba reconociendo que el sistema no funcionó como debía en ese momento. Y eso abre la puerta a ajustes internos, a revisiones de criterios, a formaciones adicionales para los árbitros encargados del videoarbitraje. Porque si algo dejó claro este episodio es que la tecnología no sustituye al juicio humano, lo complementa. Y cuando ese juicio falla, alguien tiene que asumir la responsabilidad institucional. En las tertulias se escucharon comparaciones con acciones similares en otras ligas europeas. Algunos recordaron casos en la Premier League donde jugadores fueron sancionados retrospectivamente por conductas violentas no vistas por el árbitro. Otros mencionaron precedentes en Italia y Alemania. Pero cada competición tiene su propio marco normativo y su propia sensibilidad mediática. Lo que en un país se interpreta como juego brusco, en otro puede considerarse agresión intolerable. Y en este caso, la Liga Española decidió situarse en el lado más estricto de la balanza. No faltaron voces que acusaron a la institución de buscar un golpe de efecto y querer demostrar autoridad en un momento en el que la credibilidad arbitral estaba en entredicho. Puede que haya algo de cálculo estratégico en toda decisión institucional, sería ingenuo pensar lo contrario. Pero reducir la sanción a una maniobra política es ignorar la evidencia objetiva de la jugada. La imagen es contundente. La rodilla impacta en el rostro. El rival está en el suelo. El riesgo es evidente. A partir de ahí, el margen para la indulgencia es limitado. Y hay un detalle más que no conviene pasar por alto: la pedagogía implícita en la sanción. Al obligar al jugador a participar en programas formativos sobre conducta deportiva, la liga no solo castiga, sino que intenta reeducar. Puede sonar paternalista, pero en el deporte profesional la formación continua es clave. Los futbolistas reciben preparación física, táctica, nutricional. ¿Por qué no también ética y de seguridad? Si un seminario sobre riesgos de lesiones craneales evita una acción peligrosa en el futuro, habrá cumplido su función. La historia, en este punto, no necesita exageraciones. No estamos ante un escándalo judicial ni ante una conspiración internacional. Estamos ante un gesto en un campo de fútbol que cruzó una línea y una institución que decidió marcar esa línea con firmeza. A veces el deporte avanza no por las victorias espectaculares, sino por las decisiones incómodas que sientan precedentes. Y aquí es donde el relato adquiere su dimensión más interesante. Porque más allá de Rudiger, de Diego Rico o del resultado de aquel partido, lo que queda es una pregunta de fondo. ¿Qué tipo de fútbol queremos ver y tolerar? ¿Uno donde la intensidad justifica casi cualquier contacto, o uno donde la competitividad convive con límites claros y respetados? La sanción no responde a todas las dudas, pero sí envía una señal inequívoca. En el fondo,
El mensaje es sencillo y poderoso al mismo tiempo. El talento no es licencia para la imprudencia. La fama no es escudo frente a la responsabilidad. Y la camiseta, por gloriosa que sea, no convierte en aceptable lo que pone en riesgo la integridad de un rival. Esa es la verdadera dimensión de la sanción. No los partidos que se pierden, no la multa económica, sino la reafirmación de un principio básico. Porque el fútbol, con todo su ruido, su negocio, su espectáculo, sigue siendo un juego entre personas de carne y hueso. Y cuando una rodilla impacta en un rostro, no estamos hablando de estadísticas ni de polémicas televisivas. Estamos hablando de límites. Y esa claridad meridiana no surgió de la nada, sino de un análisis minucioso que fue más allá de la simple imagen congelada del impacto. En la reconstrucción técnica que acompañó la resolución, se descompuso la jugada en fases casi milimétricas, como si se tratara de una investigación forense aplicada al fútbol. Se estudió la velocidad de aproximación de Rüdiger, la orientación de su tronco, la altura de elevación de la pierna y el momento exacto en el que Diego Rico pierde estabilidad y cae al césped. Cada uno de esos elementos fue interpretado no de forma aislada, sino como parte de una secuencia lógica que desemboca en el contacto con la rodilla en el rostro. El punto clave que subrayaron los instructores fue la noción de control corporal. En el fútbol profesional de élite, el control del cuerpo no es un lujo técnico, es una exigencia básica. Un defensa que compite al máximo nivel está entrenado para medir distancias en décimas de segundo, para ajustar la zancada, para frenar o desviar una trayectoria si detecta un riesgo inminente. En ese sentido, la resolución fue especialmente clara. No se apreció un intento real de minimizar el daño una vez que la situación se volvió peligrosa. La rodilla no buscó el suelo para amortiguar la caída, no se replegó, no se desvió hacia un lateral. Siguió su trayectoria hasta el impacto. Ese detalle cambia la lectura completa de la acción. Porque no estamos hablando de un choque fortuito entre dos jugadores que saltan simultáneamente por un balón aéreo. Estamos ante un escenario asimétrico. Uno en carrera, otro ya en el suelo. Y cuando la simetría es tan evidente, la responsabilidad de evitar el daño recae con mayor peso en quien mantiene la posición dominante. Esa es una lógica básica no solo en el deporte, sino en cualquier normativa que regula interacciones físicas. La resolución también hizo hincapié en el lenguaje corporal posterior al impacto. No se observó una reacción inmediata de preocupación, ni un gesto claro de disculpa espontánea. Rüdiger continuó la acción, giró la cabeza hacia el balón y siguió el desarrollo del juego. Ese comportamiento fue interpretado por algunos como concentración competitiva, pero para los instructores fue un indicio de que el riesgo para el rival no fue una prioridad en ese instante. No se trata de exigir dramatismo teatral, sino de evaluar la coherencia entre el gesto y la conciencia situacional. Otro aspecto que se analizó con detalle fue la posición del balón en el momento del golpe. No estaba en disputa directa bajo el cuerpo de Diego Rico. No había una necesidad imperiosa de lanzarse con esa inercia para evitar un gol inminente. El contexto táctico no justificaba un gesto extremo. Y en derecho deportivo, el contexto importa. Mucho. Una acción idéntica puede tener lecturas distintas según el momento, la intención y la necesidad competitiva. Aquí, el margen de justificación era escaso. También se valoró el historial disciplinario del jugador, no como atenuante absoluto, sino como parte del cuadro general. Rüdiger no arrastraba una cadena de expulsiones por agresiones, lo cual evitó que la sanción alcanzara el máximo previsto en el reglamento. Pero la ausencia de antecedentes no transforma una acción peligrosa en inofensiva. Simplemente modula la respuesta. Es una diferencia sutil pero importante. La justicia deportiva, al menos en teoría, busca proporcionalidad, no ejemplaridad desmedida. En el análisis interno se abordó incluso la dimensión simbólica del escenario. El hecho de que la jugada ocurriera en el Santiago Bernabéu añadió una capa adicional de sensibilidad. No porque el estadio cambie la naturaleza del contacto, sino porque la visibilidad y el impacto mediático son mayores. Las imágenes recorrieron el mundo en cuestión de minutos. La repetición en cámara lenta amplificó cada detalle. Y cuando una acción adquiere esa dimensión global, la respuesta institucional también se convierte en un mensaje internacional sobre los estándares de la competición. Hubo, además, una consideración médica que pesó en la argumentación. Los informes preliminares indicaron que Diego Rico necesitó atención inmediata y que el golpe se produjo en una zona de alta vulnerabilidad craneofacial. Aunque no se diagnosticó una lesión grave, el simple hecho de que el impacto se produjera en la cabeza activó automáticamente un umbral de tolerancia mucho más bajo.
En el fútbol contemporáneo, los protocolos de conmoción cerebral han elevado la sensibilidad ante cualquier golpe en esa área. Y esa evolución cultural influye directamente en la interpretación disciplinaria. Se examinó también el papel del VAR con lupa. No para sancionarlo públicamente, pero sí para entender por qué no se recomendó la revisión al árbitro principal. El criterio de error claro manifiesto fue puesto bajo el microscopio. ¿Es un rodillazo en el rostro con el rival en el suelo un error claro si no se muestra roja? Para muchos analistas, la respuesta es evidente. Para otros, el ángulo de visión y la velocidad real de la jugada pudieron generar dudas en tiempo real. Pero la sanción posterior deja implícita una conclusión incómoda. El sistema de revisión no cumplió su función en ese momento concreto. Este detalle es crucial porque rompe la idea de que el terreno de juego es el único escenario donde se decide todo. La justicia deportiva moderna tiene capas. El árbitro decide en caliente, el VAR corrige errores evidentes, y las comisiones disciplinarias revisan conductas que, por la razón que sea, escaparon al control inmediato. Esa estructura escalonada existe precisamente para evitar que acciones graves queden sin respuesta. Y en este caso, la última capa fue la que actuó con firmeza. En los despachos también se discutió la posible línea de defensa basada en la inercia. El argumento de que, una vez iniciado el salto a la carrera, el jugador no puede frenar en seco. Sin embargo, los expertos biomecánicos consultados señalaron que en la secuencia analizada sí existía margen de ajuste. La distancia recorrida y la posición del cuerpo permitían una modificación mínima suficiente para evitar el impacto directo en el rostro. No era una cuestión de física imposible, sino de decisión en una fracción de segundo. Ese tipo de análisis, casi científico, eleva el debate por encima de la simple opinión subjetiva. No se trató de me parece roja o a mí no me lo parece. Se trató de estudiar el gesto, descomponerlo y evaluar alternativas posibles. Y cuando se concluye que había alternativas menos lesivas y no se utilizaron, la responsabilidad se vuelve difícil de eludir. También se valoró el efecto acumulativo en la percepción pública. En un contexto donde el arbitraje ya estaba bajo escrutinio constante, permitir que una acción así quedara sin sanción posterior habría alimentado narrativas de trato desigual. La institución era consciente de que su decisión sería interpretada en clave política por algunos sectores, pero la alternativa era aún más peligrosa: la sensación de impunidad selectiva. Un detalle que llamó la atención fue la precisión del lenguaje empleado en la resolución. No se utilizó la palabra agresión en sentido penal, sino conducta violenta o peligrosa con riesgo para la integridad del adversario. Esa elección terminológica no es casual. Marca una diferencia entre intención dolosa e imprudencia grave. Y esa diferencia es la que justifica una sanción deportiva sin necesidad de entrar en terrenos judiciales. En el análisis interno también se abordó la reacción de los compañeros y rivales tras la jugada.